Voy a cambiar la voz de la persona que dice eso por la de Maribel, que me gustó más su recording. Okay. Pronunciación muy inglesa. Dulce. Ok. El Señor estaba enseñando esas 5 cosas de las que hemos hablado, que Él era el pan de la vida. Él era la puerta, el buen pastor, la luz, muy importante, y la resurrección. Y lo enseña al pueblo en general. Pero recuerden bien que al pueblo en general le habló en parábolas, para que el que tuviera oídos para oír, oyera, pero los que no tengan oídos para oír, se quedaran en su ignorancia. Sin embargo, si leemos las 5 cosas, nos damos cuenta que las parábolas no son nada extrañas y además no eran algo que no pudieran entender, era algo bastante entendible. Pero, y uno se pregunta, ¿pero por qué no lo entendieron si ellos lo vivían constantemente? Porque tenían oídos, pero no querían oír. Tenían ojos, pero no querían ver. Tenían un corazón endurecido, como muchas personas hoy en día, cada vez que nosotros le hablamos de Dios, tienen el corazón endurecido. Llegamos creo que la expresión más conocida del Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 14 del libro de Juan. Capítulo 14 del libro de Juan. Capítulo 14 del libro de Juan. Buenos días, Prisca. Hola, Prisca Oyola. ¿Cómo estás? Está conectando con el audio, no ha podido. Ok. Los pongo en contexto. ¿Qué habla en el capítulo 14 de Juan? El Señor Jesús está en la cena, en lo que nosotros llamamos la última cena. Está con sus discípulos y y está comiendo y hace todas las cosas de la última cena. Y empieza a enseñarles cosas. Y entonces, en ese momento llega Judas y el Señor le dice, Judas, haz lo que tu corazón tiene para hacer. Entonces Judas se levantó y se fue a hacer lo que ya sabemos. Entonces el Señor les dice, bueno, yo me tengo que ir. Inmediatamente el impulsivo del Pedro dice, yo voy contigo. A donde tú vayas, yo voy. Eso, póngale la firma. El Señor le dice, ay, Pedro, todavía no es tiempo para que vayas. No, Señor, no hay ni la más mínima duda de que yo voy a estar donde tú digas. El Señor le dice, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Ahora bien, eso era algo, uy, ¿cómo así? Es Pedro. Los otros 10 apóstoles ahí mirando, le dice a Pedro que lo va a negar. No, eso es lógico. Un hombre ya hecho y derecho que va a negar al Señor. Capítulo 14. Si ustedes se dan cuenta, ven que ahí en el 13 dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida voy a poner por ti.
le dijo Pedro. Y el Señor le responde, tu vida vas a poner por mí. Ok. Amén, amén te digo, que el gallo no va a cantar antes que me hayas negado 3 veces. Vas a escuchar al gallo cantar. Y cuando lo escuches te vas a acordar que 3 veces ya me has negado. ¿Ustedes se suponen a Pedro? ¿Qué creen ustedes que Pedro habrá hecho? Se extrañaría que cómo se le ocurría, Señor, decir eso. Líbreme, Dios. Líbreme. Pues no, Yo pienso que le diría, yo, Señor, yo negarte. No. pues no, Al menos, no. al menos, Juan narra lo que pasó. al menos habrá abierto los ojos como si le fueran a echar goticas, por ejemplo. Sí, pero Juan nos narra lo que sucedió. Versículo 14a. No se turbe el corazón de ustedes. Cuando eso se le dijo a Pedro, Pedro se pegó la reflexionada del siglo y se turbó. ¿Eh? O sea, él estaba diciendo, yo voy a ir, yo voy a poner mi vida por ti. No, vas a negarme. Eso turbó el corazón de Pedro y obviamente de los otros 10 que estaban ahí. Entonces el Señor les dice, ustedes creen en Dios. No les dice, ¿creen en Dios? No dice, creen en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si fuera que no, ya se los hubiera dicho. Pero yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y si yo voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy. Y saben cuál es el camino. Ok. ¿Qué les estaba manifestando el Señor? Les había hablado de la herencia eterna, les había hablado del cielo, les había hablado de que Él era la puerta, les había hablado que en lugares de delicados pastos Él los haría descansar, les había hablado que Él era la resurrección, les había hablado de que Él era la luz que Dios había colocado en el paraíso, la luz, que Él era, ¿qué más? ¿Tú te acuerdas de él? Él era. Eso ya les había dicho. Todo eso lo habían escuchado con todo el pueblo. Ahora, él se centra en enseñar las cosas sin, escuchen bien, sin parábola. Más adelante los discípulos dicen, ahora nos enseñas de una manera totalmente clara. Entonces ahora, claro, para sus discípulos es así. O sea, me hace favor de comprarme unos sacos. Que nos compre para todos, prija. Por favor. Ok, entonces, él les está diciendo ahora, clarito, sin nada de ¿cómo se llama? Sin ninguna, ¿cómo se llama eso? Sin ninguna parábola, nada, no, de una, les está diciendo, escuchen lo que voy a hacer. Yo me voy a la casa de mi padre, o sea, me voy a donde mi padre, y cuando llegue allá, voy yo, no voy a enviar ángeles, voy yo a preparar un lugar para ustedes, una casa para cada uno de ustedes. Voy a preparar una morada. Eso es lo que significa la palabra morada, una casa para ustedes, un sitio especial para ustedes. No piensen en las casas de techo, no piensen en eso. Es un sitio que yo no sé cómo será, pero es una morada, un sitio donde vamos a morar individualmente, cada uno vamos a morar en un determinado sitio. Y como yo voy y les voy a preparar lugar, vendré otra vez y los voy a tomar
No es que voy a venir y ustedes van a hacer yo no sé qué. No. Yo vengo y los voy. Yo soy el que vengo. No van a ver a un ángel, me van a ver a mí. Yo vengo por ustedes. Los tomo conmigo para llevarlos a donde yo estoy. Ya saben dónde estoy, ¿cierto? Sí, claro. Eso les estaba diciendo. Por eso en el 4 le dice, ustedes saben dónde voy, ¿cierto? Al cielo. ¿Dónde iba? Al cielo. Al trono. Junto al A la Padre. casa del Padre. En la casa de mi padre. O sea, les estaba diciendo clarito, voy para la casa de mi padre. Más claro no puede ser. Ahí dice perfectamente, en la casa, me voy, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes en la casa de mi padre, y cuando yo prepare ese lugar para ustedes y sea el tiempo, yo vendré por ustedes y me los voy a tomar para llevarlos a la casa de mi padre. Más claro, no canto un gallo. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Pero, ¿qué le dice Tomás? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Cómo les parece? Gracias a Dios. ¿Y cuánto llevaban andando con él? No solamente que estaban andando con él, es que estaba él diciéndoles específicamente, miren, específicamente, él les dice para dónde va. Y que donde él Y está, vosotros también estarán. Ok, y específicamente también les dice cuál es el camino. ¿Dónde les dice cuál es el camino? Donde él dice que va a irles a preparar lugar para ellos. No, en ese caso sería el constructor. Dice, en el tercero dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Gracias. ¿Qué haces tú con un ciego que no sabe a dónde ir? Lo coges, lo agarras y lo llevas hasta donde tiene que ir. O sea que quién es realmente el camino, no es sobre lo que están dando, sino la persona que te lleva. Ese es el camino. Entonces les está diciendo, ¿a dónde van? Van para el cielo. ¿A dónde van? Van para la casa de mi padre. De mi padre. Y en la casa de mi padre, ustedes van a tener un sitio donde van a vivir, a morar. Pero yo voy a venir y los voy a llevar hasta esa casa, hasta esa morada. Es más, les voy a decir, esta es tu casa, esta es tu morada. Te voy a traer y te voy a poner aquí. Esta es tu morada. Eso es, si uno lo lee, realmente lo lee, uno se da cuenta y dice, oiga, sí, es claro el versículo 4. Saben a dónde van y saben cuál es el camino. Definitivo. Pero Tomás, que tiene oídos para oír, no está escuchando. ¿Por qué Tomás no está escuchando? Porque él es el mello, el mellizo. O sea que los medios son sordos. Por otras cosas. Entre otras cosas son ciegos, sordos, mudos. No tiene nada que ver con eso. Hay que ver que sea mello. Esa sí es la nueva. Esta es nueva. Porque es mello. Porque la vez pasada lo dijiste. No, dije que él era el mello, pero eso no quiere decir que por eso no entendió. No, yo. Bueno, está bien. Piensen. Porque él tenía oídos, pero no oía. Gracias. No tenía entendimiento.
¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no entendió? Porque no creía. La respuesta está en lo que estamos leyendo, niños. No se Porque no sabía. turbe su Ah, corazón. Uno puede escuchar con estos oídos, pero si el corazón no escucha, no puede creer, no puede entender. Ese es el problema. El Señor le había dicho a Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no me cree. Estaban turbados y a nosotros nos pasa la misma cosa. Dios nos dice cosas, pero porque nuestro corazón está turbado por lo que pasa en Ucrania, porque está turbado porque la comida se subió el 8% en ¿cómo se llama? La inflación, porque no hay papa, porque no sé qué, porque las hijas se fueron, porque los hijos también se fueron, por la nuera que se consiguió, estamos tan turbados que no oímos. Nos entra por aquí, nos sale por acá. No lo procesamos. Y Tomás estaba turbado por lo que acababa de pasar, por todo lo que sucedió. Tomás estaba turbado. Su corazón estaba, como dice Maribel, ciego, sordo y mudo. No le creyó. Entonces el Señor le dice, escucha bien, yo soy el camino. Yo vendré otra vez y los tomaré conmigo. Yo soy el camino. Pero además de ser el camino, soy la verdad. Yo soy eso se puede convertir en yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cierto? Sí, señor. sí, señor. ¿Por qué? Porque como ustedes tienen en la Reina Valera y que no aparece en otras versiones, realmente lo que dice esa expresión en griego es yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo cual significa yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que le hizo Tomás? ¿Cuál fue Que la cómo pregunta? podían saber cuál era el camino. Exacto. Entonces ahora le va a contestar lo que significa yo soy el camino. Le dice Tomás, nadie viene al Padre sino por mí. Toda la corrupción de este mundo no puede pasar a incorrupción a menos que sea a través de mí. Por eso yo dije que yo los vendré a buscar y los tomaré conmigo. Es interesante, ¿cierto? Los tomaré conmigo, que realmente lo que significa es los tomaré hacia mí mismo. ¿Se dan cuenta? Nosotros morimos y el Señor viene, nos recoge, nos pone en Él y nos lleva a donde el Padre. ¿Cuál es el camino para ir al Padre? Pues Él. Señor Jesús. ¿No se preguntaron por qué razón dice, los llevaré a su casa, los llevaré a su morada, los llevaré a lo que ya les había preparado? Es que el lugar no es la parte más importante de la ida a donde vamos. La parte importante es a quién vamos a ir. La morada, pues sí, porque tenemos cuerpo, necesitamos tener un sitio donde morar. Pero la parte importante es la vida. ¿A dónde es? Al Padre. Entonces le sigue diciendo,
Me preguntas que cómo sabes. Lo que te digo es que si me has conocido a mí, también conocerás a mi Padre. Y ya lo conocen y ya lo han visto. Porque si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Eso es extraño? ¿Eso es algo extraño? No, ¿Cómo que no? porque él había dicho que el Padre y él eran uno solo. No, no había dicho. ¿Ah? Que había dicho antes, cuando estaba con la gente. Sí, ok, había dicho eso. Pero igual, ahora estaba hablando a ellos específicamente y les dice específicamente. Volvamos de nuevo. ¿Qué Que les dice, dijo? Dios, créete también en mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Porque ya lo conocían al Padre y ya lo habían visto. Porque Padre y Jesús son uno solo. Porque lo conocen a él. Gracias. Porque ahí dice, si me han conocido a mí, entonces ya conocen al Padre. Así que cuando uno piensa en el Padre, uno pensaría en un Padre como los nuestros, o como el patriarca Abraham, o Isaac, o Jacob, o Moisés, o como cualquiera de esos. Nunca pensaría en un Padre que vino a servir, que vino a ayudar, a apoyar, a amar, a andar, a estar, a pescar, pero lo que él les está diciendo es a este que han visto como el Hijo del Hombre, es la fiel imagen de cómo es el Padre. El mismo corazón, la misma forma, el mismo andar, el mismo pensamiento, los mismos atributos, etcétera. Los han visto en mí. Esos mismos son los mismos que tiene mi papá. Véanme a mí y ya lo vieron a él. Eso es lo que les estaba diciendo. Entonces ahora cambiamos de apóstol. Felipe acaba de decirles, conocerán si me han visto a mí, han visto a mi Padre. Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Ahora sí la cara del Señor Jesús es, ¿tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido? Acabo de decirte que si me has conocido a mí, conoces al Padre. Tú no me crees. Tú dices que crees. Tú hablas como dice también Pedro, yo voy a dar mi vida por ti, pero tú no crees. Y cuando te estoy diciendo que tú me has conocido durante 3 años andando conmigo y que al conocerme a mí te he mostrado al Padre y me preguntas eso, estás diciendo no te creo. Mira, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, ¿cómo es que tú me vas a decir, muéstrame al Padre? Versículo 10. Tengan este versículo en cuenta. Jesús nunca dijo que él era Dios. Espera un momento. ¿No crees que yo soy en el Padre? Escuchen, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Indíquenme cómo puede ser eso.
Eso puede suceder solamente porque Él es Dios. Ok. Uno solo. Matemáticamente hablando. Si A es igual a B, entonces Es igual a B es igual a A. Si Jesús está en el Padre y el Padre está en él, entonces Jesús es, Dios. El Padre. entonces tiene sentido el verbo que él usa cuando le dice a Tomás. El verbo es, yo soy el camino. Nadie viene, no es nadie va, nadie viene al Padre, sino por mí, porque yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Pero el problema de Felipe no es que eso sea una verdad. No es que eso sea una verdad. ¿Cuál es el problema de Felipe? Que no puede concebir que Jesús sea el Padre. ¿Cómo empieza la pregunta? Él no creía, ¿no? Eso, gracias, muy bien. ¿No crees? El problema no es que sea una verdad, el problema es que no cree. Felipe no le cree al Señor. 3 años andando con el Señor, 3 años escuchando todo lo que Dios le ha mostrado a través del Señor Jesús, 3 años viendo las señales, 3 años viéndolo levantar a los muertos, 3 años, 3 años. ¿Y Felipe no cree? Y Felipe no cree. No cree que Jesús es Dios. Porque sigue viendo al hombre. Porque sigue mirando con los ojos terrenales, digamos. Entonces el Señor Jesús, para reforzarle, dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Pero claramente, ¿quién hizo las obras? ¿A quién vieron? El Señor Jesús era quien hacía las obras. Ellos lo vieron levantar a Lázaro. Acabamos de leer que levantó a Lázaro. Acabamos de ver que levantó al ciego, levantó al ciego, le dio la vista al ciego de nacimiento. Todo el mundo veía a quién, al Hijo del Hombre, veía al que tenía cuerpo. Y estos apóstoles que estuvieron con él durante 3 años viendo todo lo que hacía, ellos todavía estaban mirando al hombre. Pero él les dice, todo lo que yo les he hablado, no lo he hablado por mí mismo. Es el Padre el que ha hablado a través de mí, porque el Padre mora en mí. Y por eso las obras que yo he hecho, como hombre, yo no las puedo hacer. Yo no puedo levantar a las personas de los muertos. Tiene que ser con el poder del Padre. Pero la única manera en que eso sucede es porque yo tengo al Padre morando en mí. Así que el versículo 11 es el versículo que nos llama la atención hoy. Créanme, yo soy el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, créanlo por las mismas obras. Todo el Antiguo Testamento dice que el único que podía hacer eso de darle vista a los ciegos, darle la vida a las personas, levantar a los muertos, llevar a las personas, dar la victoria, dar descanso, etcétera, etcétera, era Jehová, Dios. Todo el Antiguo Testamento está plagado de la obra de Dios en esta tierra
y con ustedes los israelitas en específico. Y yo he hecho exactamente las mismas obras que él hizo, que ustedes tienen en sus escrituras, yo las he hecho. Entonces, si solo Dios podía hacer lo que se hacía en el Antiguo Testamento y las mismas obras las hago yo hoy en el nuevo, en esta nueva vida, la que ustedes están viendo, esas obras muestran que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Si no me creen por lo que les digo, créanme por las obras. ¿Cómo estamos con eso nosotros? ¿Estamos creyendo? O entra por un oído y sale por el otro. ¿Qué está pasando con nosotros? Esa parte es súper importante. El Señor dijo, yo soy el camino. Sigue los caminos del Señor. Gran frase cristiana. Tú debes volver al camino del Señor. Los caminos de Dios son perfectos. Bla, 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 bla. No hemos entendido. No son los caminos de Dios. Es el camino. Si estás en Cristo, estás en el camino de Dios. Si no estás en Cristo, no estás en ningún camino con Dios, ni de Dios, ni donde Dios, ni para nada. Si estás en cualquier otro camino que no sea el Señor Jesús, no estás en ningún camino para Dios. Puedes ir a cualquier lado. Puedes ir a Roma, puedes ir a donde quieras. Pero donde Dios no. Donde el Padre no. Eso de que yo estoy en fulanito ya no está en los caminos del Señor. No está en los caminos del Señor. Por favor. O tú estás en Cristo o no estás en Cristo. O tú tienes vida eterna o no tienes vida eterna. O tú has pasado por la puerta o no has pasado por la puerta. O tú resucitaste o no resucitaste. O tú estás en la luz o no estás en la luz. No le pongan más pelos al gato. Es como dijo el Señor. Si no le creemos a Él por lo que dice, por lo menos creámosle por las obras. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Creámosle por lo que hizo. Nos ha levantado, nos ha postrado, nos ha dicho formas diferentes de ver las cosas. Nos ha abierto los ojos en cuanto a las cosas que hay en este mundo. Nos permite ver de una manera diferente las cosas en esta tierra. Nos ha mostrado la corrupción y nos ha mostrado hacia dónde va la incorrupción. Nos ha mostrado los caminos, las vidas, las formas en que las personas se han movido durante este tiempo en la tierra, y nosotros ahora tenemos una visión diferente de cómo es que el mundo se mueve. Todos hemos visto, todos los que estamos aquí, hemos visto milagros de parte de Dios. Ha roto las leyes naturales. Todos los hombres han dicho, esto va a pasar así, y de pronto pasa lo contrario. Ha roto las leyes naturales para que nosotros sepamos que Él tiene el control. Tal cual como el Antiguo Testamento, o tal cual como está escrito en el Nuevo. Hemos visto personas sanadas. ¿No hemos visto personas sanadas por la oración? Aquí mismo entre nosotros no hemos visto personas sanadas por la oración. Sí, Señor. Nos ha faltado comida, nos ha faltado abrigo, aún en los momentos más difíciles. Estuvimos en pandemia y estuvimos en un montón de... Nos ha faltado algo.
Nada. Nada. Pues si no le creemos a la palabra, por lo menos creamos a las obras. Y entendamos el camino. Es el Señor. O estás en Él, o estás por fuera. Así de sencillo. Más claro que lo que el Señor le dijo a Tomás, a Felipe y a los otros 10, a los otros 11, no puede ser. Pero nosotros, tal cual como Pedro, negamos lo que Dios ya ha hecho. Tal cual como Tomás, no podemos ver a Dios en Cristo. Y tal cual como Felipe, que la última pregunta es de Felipe, tal cual como Felipe, estamos todavía diciendo, pero muéstranos cómo es que eres Dios. Pero muéstranos. Y Señor, a veces nuestras oraciones suenan a retos. Si tú me haces esto, yo... ¿Quién eres? ¿Cómo de qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Se nos está olvidando ser agradecidos. Nuestra palabra gracias se ha convertido en una palabra monótona. Como el Señor dice que hay que ser agradecido, entonces yo doy gracias. El Señor dice que hay que ser. No. Dice, sean. Mi condición natural debe ser agradecimiento. Ya vimos cómo Dios nos ha llevado de justificados a glorificados, pasando por santificados. Bueno, lo vimos el jueves. Oye, todo esto lo hace Dios. Todo. ¿Qué nos queda hacer? Agradecido. Da gracias a Dios porque tienes provisión. Da gracias a Dios por tu familia. Da gracias a Dios incluso por los que se han ido. Ustedes nunca se han puesto a imaginar que el Señor viene y dice, ¿cómo le dijo? A mí esa frase me parece increíble. Voy a venir por ustedes y los voy a tomar a mí. A mí. Voy a venir por ustedes. El problema de estos discípulos que han andado 3 años y medio con el Señor Jesús, que no le creen. Y el problema con nosotros hoy es que no le creemos. El Señor dice y no le creemos. Miren, la familia es esto, no le creemos. Miren, la imagen de Dios es esto, no le creemos. Hay que vivir, no le creemos. El Señor dice el versículo 12. De cierto les digo, el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. Vamos a entender bien este versículo, porque este versículo tiene que ver con el contexto. No es que yo pida lo que a mí se me dé la gana y entonces el Señor hará las obras que yo hago. Las que yo quiero, perdón. Les digo que el que cree en mí, él hará las obras que yo hago, no las obras que yo creo que yo debo hacer. Y dice, y mayores que las que yo hago va a hacer, porque yo voy al Padre. No, pero no sabemos a dónde vas. Vuelvo y repito, voy al Padre.
Y como yo voy al Padre y voy a prepararles una morada a ustedes, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidan en mi nombre, o sea, con las obras que yo hago, hacia las obras que yo hago, yo las voy a hacer. Ustedes serán mi instrumento para hacer las obras que yo hago cuando ya yo no esté. No para su gloria, no para que ustedes digan que tienen el don de sanidad, el don de lenguas, el don de administración, el don del pastor, el don de yo no sé, un montón de dones que pues, no sé dónde sacan tanto don. No, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo, así como cuando yo glorifico al Hijo, yo glorifico al Padre. Cuando yo glorifico al Padre, glorifico al Hijo, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y les dice, si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la voy a hacer. Yo me voy, pero las obras, esas las van a poder hacer ustedes. Yo me voy, pero a ustedes les encargo que ustedes le muestren al mundo la gloria de Dios haciendo las obras que yo he hecho. Ahora bien, esto es algo muy importante. No es que todo lo que yo le pida a Jesús o le pida al Padre, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo, ya se va a hacer. No. Las obras que el Padre quiere que hagamos. ¿Qué necesitas para hacer esas obras? ¿Qué necesitas para hacer las obras? Pedirlas. Creer. Solamente. Eso es lo que dice ahí. Dice, el que cree en mí. Es la única cosa. La única cosa que el Señor Jesús le pidió a sus apóstoles para que hicieran lo que debían hacer era que le creyeran. No me pregunten más que cuál es el camino. Ya saben. No me pregunten más para dónde van a ir. Ya saben. Y no me pregunten más cómo es el Padre, porque ya lo conocen. Crean. La frase más tremenda del versículo del capítulo 14 se encuentra en el primer versículo. Creen en Dios, crean también en mí. ¿Creían que había Dios? Sí. ¿Creían que había un Dios que era poderoso? Sí. ¿Creían que había un Dios que podía hacer las obras? Sí. ¿Creían? Todas esas cosas las creían. Pero no que Jesús fuera Dios. Y el Señor Jesús aquí dice, en una manera tajante y clara, yo soy Dios. No se equivoque. Él es Dios. Creámosle. Dejemos de ser testarudos. Dejemos de entender las cosas como a mí, como a nosotros se nos parece o como se nos dice. Necesitamos creerle a Él. Él es el que sabe. Él es el camino. No hay otro camino. No busques a Dios de otra manera porque no lo vas a encontrar. Dios mismo es el camino. ¿Por qué? Porque es alguien tan absolutamente diferente de nosotros que es necesario
escúcheme, es necesario que sea Él mismo quien nos lleve. No hay manera. Con este intelecto, no hay manera. Con este cuerpo, no hay manera. La diferencia es tan abismal, que solamente puede Dios tomarnos a sí mismos, perdón, a sí mismo para llevarnos donde Dios, el Padre. Y cuando dijo que el Padre y yo somos uno, ahora está diciendo no solamente somos uno, dice en el Padre en mí y yo en el Padre. O sea, las esencias son exactamente las mismas. Porque si A es igual a B, B es igual a A. Espero que nos haya quedado claro con respecto al camino. La próxima semana vamos a hablar sobre la vida. Perdón, la verdad. Vamos a quitar de nuestra mente lo que significa la palabra verdad para colocarlo en la mente de Dios. Lo que nosotros nombramos camino no es el camino que todo el mundo cree. No es... Yo quiero ser muy tajante con esto. El Señor Jesús les está diciendo, no hay religión. No hay religión que lleve a Dios. No hay político que lleve a Dios. No hay filosofía que lleve a Dios. No hay austeridad que lleve a Dios. No hay sacrificios que lleven a Dios. No hay nada que se pueda hacer en este mundo que lleve a Dios. La única forma de ir a Dios, entender a Dios, conocer a Dios, lo cual es la vida eterna, es que Dios mismo nos tome a sí mismo para ir a Él. No hay más caminos. Todo lo demás es un engaño. Todo lo demás es un oropel. Todo lo demás es simplemente una fantasía. Todo. Hay que no... He escuchado muchas veces muchas cosas locas, pero hay que entender, tal cual como el Señor dice, Él es el camino, no un camino, el camino. Ya, créanlo.